introducción, recordará usted de qué manera en este capítulo se hablaba acerca del poder que tiene la palabra de Dios. También se hablaba acerca de cómo la generación de los hebreos en el antiguo pacto se vieron penosamente aislados de entrar en el reposo de Dios, porque tuvieron por incredulidad a las promesas que el mismo Dios les había otorgado. Justamente por eso Pablo hacía alusión de que esta palabra no es algo ligero, sino que debe de ser tomado o considerado con esa efectividad y ese poder, porque no procede esta palabra de hombre alguno, sino de nuestro Dios. Frente a estas cosas, si vamos por favor al versículo número 14, dice pues la Escritura, pues por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, claro, esta, diríamos, especificación era sumamente entendible para justamente el pueblo judío, pero convertido al cristianismo, no así para el pueblo gentil. Por eso es que Pablo utiliza el término sumo sacerdote. Ellos, diríamos que al solo al escucharlo, ya visualizaban en su corazón a ese hombre que estaba delante del tabernáculo para poder dirigir religiosamente a toda la nación. Pero en este caso ya no había un hombre común y corriente, o por lo menos un hombre perteneciente a la tribu de Leví en ese puesto. Ahora ahí se encontraba Jesús, el gran sumo sacerdote, no solo de los hebreos, sino de todo el mundo. Claro, Él viene a ser un gran sumo sacerdote siempre y cuando quienes le escuchen o quienes estén atentos a Él lo acepten como lo que Él es, el Hijo de Dios, el que puede traer redención al mundo. Dice la Escritura que Él traspasó los cielos. Si bien es cierto, digamos que el sacerdote terrenal ministraba en la tierra, este trascendió de la tierra a los cielos mismos. Diríamos que hay que conexión más directa, por verlo de esa manera, tiene este gran sumo sacerdote. Si alguien, no sé, pero si quiere tener algún tipo de pronto de recomendación o algún trabajo por recomendación, no sé, pero si usted conoce al dueño, no iría, yo le aseguro, a pedir favores de pronto al personal que está por debajo del dueño. Si usted conoce al gerente de una empresa, ¿a quién le pediría el acceso para poder trabajar? ¿Al conserje? No, iría directamente a su amigo, ¿verdad?, a la cabeza de la empresa. Algo muy semejante es lo que Pablo está aduciendo en este texto. Tenemos no a un ángel por intermediario, no tenemos a ningún tipo de santo por intermediario, tenemos a este gran sumo sacerdote, a Cristo Jesús mismo. Decía ya en la carta a Timoteo, porque hablando del intermediario justamente, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ahí se hace hincapié en Jesucristo. Ahora, no me quiero concentrar en esta mañana en aquello, porque quiero resaltar otros aspectos dentro de esta porción bíblica, y uno de ellos, mi querido hermano, tiene mucho que ver con lo que podemos obtener a través de ese gran sumo sacerdote. Y la Escritura nos anticipa, si vamos al versículo 14, ya mismo vamos a dar ciertos textos de referencia. Dentro de ese gran sumo sacerdote, mira lo que nos dice el Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos de primera mano qué nos pide el Señor. Ahí es donde quiero comenzar a concentrarme. Retengamos nuestra profesión. Ahora, esto ya lo vimos en su debido momento, pero en otras enseñanzas, acerca de que la vida cristiana bien puede ser vista como una profesión, es decir, como una especie de carrera o ejercicio, que todo ser humano que a la verdad vive en esta tierra y necesita sustentarse, realiza algún tipo de oficio. De ahí que cada uno de nosotros, hasta por decreto bíblico, tenemos que ganarnos el pan con el sudor, dice la Escritura, de nuestras propias frentes. Claro, y lo hacemos en función de lo que sabemos o de lo que Dios ha puesto como virtud o talento o don en cada uno de nosotros.
Hay quienes por eso se dedican de pronto, si hablo de profesiones que tienen que ver con capacidades o destrezas personales, hay quienes se pueden dedicar al arte y dentro de ellos pueden dedicarse a la pintura, pueden dedicarse a la danza, pueden dedicarse a la música, ¿verdad? Entre otras cosas. Si tiene otro tipo de, digamos, de virtudes, puede dedicarse a la carpintería, puede dedicarse a la mecánica, puede dedicarse, a la arquitectura. Bueno, la gama es bastante grande. Pero así como el hombre respeta, honra y vive en esto que practica, la vida cristiana es considerada algo muy similar a ello, ya que la Escritura nos hace ver la fe, la vida de nuestra vida en fe, la hace ver como una profesión, como un trabajo. Y es verdad, la vida cristiana cuesta, a la verdad, sin mantenerla, cuesta sin sacrificios a la hora de querer guardar lo que Dios nos ha derramado, nos ha otorgado. Venga conmigo, por favor, quisiera ver un texto o algunos textos de referencia con respecto a lo que estamos diciendo. Vayamos de primera mano a otras cartas del apóstol Pablo. En el primer libro de Timoteo, allá en el capítulo número 6, hay un texto muy conocido para esto. Primera de Timoteo, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor en el verso número 12. Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso 12. ¿Lo tiene? Dice ahí, leo 12 hasta el 13. Pelea, le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, hablando obviamente de la vida cristiana, que no es sencilla, no es fácil, ¿verdad? Parece o se oye fácil, pero el que asume la vida cristiana con responsabilidad sabrá perfectamente que no es cosa sencilla. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano, por decir, agarra la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y dice ahí en el versículo número 12, habiendo hecho o habiendo llevado a cabo la buena, ¿cómo lo tiene? Profesión, delante de muchos testigos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la vida cristiana de primera mano debe de ser o debe de conllevar mucho esfuerzo. Ahora, no confunda la salvación con la vida de santificación a la cual Dios nos demanda vivir. La vida en la salvación, como usted ya lo sabe, es gratuita. Para ello usted no tiene que hacer absolutamente nada. Dios se la ha regalado a través de ¿quién? De Jesús. Ahora, Jesús sí pagó en su buena profesión el precio para que usted y yo vengamos a ser salvos. A Él le costó todo, a usted y a mí no me costaron nada. Más digamos que la manutención, como hablan en términos ya legales, a la hora de demandar a un padre que no quiere, en este caso, ejercer sus responsabilidades. De la misma forma, la vida cristiana, al poder mantener esa salvación intacta, mantenerla, diríamos, protegida, cuesta trabajo. Y amado hermano, ustedes pudieran de pronto obsequiar una parcela de tierra y inclusive sembrada ya con semillas, digamos de alguna gramínea que sea de gran valor. Una de ellas bien puede ser el café. El grano de café cuesta, tanto así que las funditas muy chiquitas tienen un precio bastante alto. Ahora, mírelo de esa manera. Usted ha recibido de parte de Dios un sembrío y semillitas caras, en su vida, pero a usted se la regalaron, pero se la dieron con una sola demanda: que lo preservara, que lo cuidara, porque en algún momento vendrán a pedir cuenta por ello. Así es la vida cristiana, mi amado hermano. Dios le regaló a usted y a mí la salvación, nos dio un precioso grano, el cual Dios anhela al final ver que esto haya producido mucho, pero mucho fruto. Pero usted debe de saber que esto conlleva trabajo, esto conlleva esfuerzo, eso conlleva un esmero por parte de quienes obviamente aprecian la salvación.
Y Pablo lo ve como eso, como una profesión, una tarea que obliga al hombre, sí, a tener responsabilidades. Dice aún más en el versículo número 13, sí, de este mismo capítulo 6 de Timoteo, te mando, justamente por ello, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio, ojo, dio testimonio. ¿De qué dio testimonio Jesús? De la buena profesión delante, y mire, y queriendo, diríamos, Jesús tuvo muchos encuentros con muchas personas, pero de todos esos personajes, diríamos, con quien más Jesús pudo, diríamos, verse al tope de su demanda, de su esfuerzo, fue delante de Poncio Pilato. No fue delante del Sanedrín, no fue delante de los discípulos, no fue delante de hombres de pronto que buscaban prenderle en alguna palabra. Sí, su clímax de ser expuesto fue delante de Poncio Pilato, la máxima autoridad romana en la provincia de Jerusalén. Sí, en él el Señor pudo llegar a reflejar hasta donde llegaba el tope de su, diríamos, de su esplendor en la profesión que sí, él obviamente supo honrar. ¿Y por qué delante de Poncio Pilato? Porque fue ahí donde se definía la vida o la muerte. Sí, ahí se definía. Y es verdad, amado hermano, si alguien puede, diríamos, verse en su máximo esplendor, en su máximo potencial, es cuando se encuentra en riesgo de vida o muerte. Ahí uno puede llegar a decir, hermano, yo soy lo que soy. Sí, si soy creyente, pues lo demostraré. Y si me arrepiento de ello, pues en esa, diríamos, en esa encrucijada, o correré como, si diríamos, como cobarde, o me pararé firme como un valiente. Y Jesús, frente a Poncio Pilato, enmudeció. No se defendió. Usted debe de recordar que Poncio Pilato se asombraba si de él al ver que los acusadores lo hacían pedazos, y él mantuvo una pasividad, sí, que no tiene, a la verdad, bajo lógica humana, no tiene comprensión. Dice la Biblia que fue llevado, sí, al matadero cual corderito, sí, cual ovejita fue llevado, dice, no abrió su boca. Ahora, si Pablo, si volvemos por favor a la carta de los Hebreos en el capítulo 4, si Pablo lo primero que nos demanda es que retengamos nuestra profesión, estamos en Hebreos 4, verso número 14, retengamos nuestra profesión. Retener es, mi amado hermano, darle un seguimiento a lo que ya valoramos. ¿Sí? Retener no dice que vayamos recién a construir la profesión, no, ya está dada. Nos toca retenerlo. Amén. Como cuando usted dice, mira, aquí te dejo esto, es tuyo, cuídalo. ¿Quién como hijo no quisiera recibir, de parte de su papá un vehículo? Pregunto yo, que le diga a su papá, toma, aquí está la llave del carro, de aquí en adelante tú te vas a hacer cargo. ¿Cuántos tienen papá con cargo? Papá con cargo. ¿Sí? Imaginémonos que hoy usted llega a la casa y le dice a su hijo, toma, aquí están las llaves, ahí se las da. Mis hijos brincarían, venga. Listo. Pero claro, de ahí en adelante no me venga a decir a mi papá, el carro está botado. Es su responsabilidad darle mantenimiento. Darle mantenimiento, porque eso lleva o conlleva una responsabilidad. Papá, ¿qué hago? Yo no sé. Ya depende, no de mí, sino de usted. Sí, verso número 14. Retengamos nuestra profesión. Verso número 15. Ahora, ¿por qué la demanda? Dice la Biblia, porque no tenemos, mira la demanda, parece una contradicción, pero no lo es una afirmación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, si usted tiene un poquito de juicio en la lectura, en el verso 14 se ha dicho que cada creyente debe de contemplar, el retener lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Sí, hasta ese punto creo que todo está muy claro. Pero, ¿quién puede llegar a pasar o a suceder de que dentro de esa tarea de querer guardar lo que Dios me da, no pueda cumplir sus expectativas? No pueda yo, diríamos, alcanzar
los estándares que Dios le ha dado. Y frente a ello, muchos de hecho renuncian. O muchos de ellos descuidan lo que Dios le dio hasta el punto de que a la verdad, sí, diríamos que se sienten, sí, por esa misma demanda, se sienten inservibles porque ven que no pueden, sí, cumplir aquello que Dios sí le ha demandado. Es como que si le digan a usted, mira, te dejo ese jardín, guarda, después de un año vengo, pero claro, la primera semana trabaja con entusiasmo. La segunda semana también, la tercera de pronto lo hace, pero ya no con ese deseo, ese gusto. A los 3 meses continuos ya ve que hay hierba que no debe de estar ahí. Al principio la arranca con fervor, al segundo tiempo dice, bueno, la voy a arrancar, pero no ahora, porque igual va a seguir saliendo. Y a poco comienza, si diríamos, a despreocuparse. Pero llega un momento en que él ve que todo está lleno de monte y dirá para sí, bueno, pues tengo que arrancarla, pero cuando lo quiere arrancar, oh sorpresa, cae enfermo. Y claro, usted dice, uy, ¿por qué no la arranqué antes? Porque ahora, así con esta enfermedad que tengo, ya no la puedo, no tengo la fuerza, no me siento así lo suficientemente, digamos, activo como para hacerlo. Y pensará y dirá, bueno, cuando me sane lo hago, pero él no sabe qué tiempo va a durar la enfermedad. Mi amado hermano, ¿por qué hago esta analogía? En la vida cristiana hay algo de semejanza así a esto. Si dentro de nosotros, si bien es cierto, puede haber mucho deseo para hacer o mantener o honrar todo aquello que Dios nos ha dado, nuestro cuerpo a veces nos traiciona, nuestras fuerzas nos traicionan, nuestra carne nos traiciona. Por eso, mi amado hermano, si como una salvedad a este riesgo, la palabra en el verso 15 nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, en ese proceso de querer cumplir la profesión, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sabe, porque vino como hombre, lo duro y lo difícil que es mantener o preservar lo que Dios te ha dado. Sí, repito, la salvación gratis, mantenerla cuesta. Amén. Dios te regala la salvación, no haces nada por ella, mantenerla cuesta. Eso sí, el guardarla te va a costar. Y en ello muchos mueren en el intento. Muchos fracasan, muchos dicen, por eso es que no quería ser cristiano. Porque yo sabía que iba a fallar. De hecho es el gran temor y al mismo tiempo excusa de mucha gente para poder decirle no al Señor. No le quiero todavía entregar mi vida, todavía no me quiero afianzar en la vida cristiana porque sé, muchos dicen, porque sé que le voy a fallar. Es el gran temor de la gente. Sé que voy a fallar, sé que no voy a responder a los estándares divinos. Hermano, yo le quiero confirmar algo. ¿Y quién puede cumplir los estándares divinos? ¿Quién en esta tierra puede decir, yo voy a cumplir los estándares divinos? Ni un solo hombre puede hacerlo. No hay, mi amado hermano, fuerza humana que pueda satisfacer a un Dios supremamente santo. No lo hay. Es por eso, porque no lo hay, que Jesús sí ha venido justamente para traer socorro, porque Él conoce y Él reconoce que somos débiles y débiles en extremo. Si el mismo Señor lo dijo en el huerto de los olivos, hablándole a sus discípulos cuando los vio en un profundo sueño, les dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne de estos muchachos es débil. Sí, es sumamente débil. ¿Cuántos de ustedes, verdad, cuando se hacen invitaciones, dicen, ¿cuántos van a venir a la oración? Todo el mundo dice amén. Pero al rato de la hora aparecen unos cuantos nada más. Ahora, dentro de ese marco, si dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una salvedad, pero sin pecado. Ahora, dentro de esta situación de la debilidad que podamos nosotros manifestar como hombres, la Biblia nos dice, y acompáñenme por favor al Antiguo Testamento, allá en el libro de los Salmos, en el capítulo número 103, libro de los Salmos, capítulo número 103. Quisiera ver bajo un marco humano,
Sí, porque hablando del Salmo estoy hablando también implícitamente de quién, del rey David, pero quítele si el título de rey y quedará un hombre común y corriente. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 103, Salmo 103, ¿lo tienen? Dice el Señor, versículo número 13, verso número 13 en adelante. ¿Lo encontró? Dice la Escritura, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Verso 14. Porque Él, y eso debe también usted, sí debe de saberlo, porque Él conoce nuestra condición, y porque conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos nada, de que somos tan frágiles, tan débiles y tan expuestos a fallar, que simplemente termina compadeciéndose de nosotros. Ahora, esto obviamente tiene un fin. Sí, Dios se compadece de su pueblo, se compadece de los hombres, pero lo hace no para decirle, ay, qué pena, qué lástima me da verte así. No, la idea no va por allá. La idea de que se compadece de nosotros es para mandar justamente en nuestra debilidad el socorro que necesitamos. La ayuda que usted sí requiere para no quedarse caído en el momento de la debilidad. Recordando que si usted no deje a un lado Salmos, téngalo en presente, vuelva a abrir la carta a los Hebreos, capítulo número 4, pero no pierda el libro de los Salmos. ¿Sí? Hebreos capítulo número 4, recuerda, verso 14, verso número 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, dice ahí, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? De que el Señor sufre, o sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido, pero por una razón, para poder llegar a comprendernos, para poder llegar a reconocer lo que usted y yo somos en esta naturaleza caída. Claro, Él no cayó, esa es la gran diferencia. Al final dice, pero sin pecado. Usted se recuerda el análisis que se daba el domingo anterior acerca de un reclamo que le hizo Job, ¿a quién? A Dios. Y dentro de su queja hizo notorio de que si bien es cierto, si él se consideraba a sí mismo un hombre recto delante de Dios, un hombre justo, pero también le reclamaba a Dios diciéndole de que claro, a la verdad tú eres Dios y yo soy hombre y tú nunca podrás ponerte en mis zapatos. Sí, o por lo menos lo estoy transliterando. Venga por favor conmigo, recordemos esas palabras. Acompáñenme al libro de Job, antes de los Salmos. Sí, libro de Job. Vayamos por favor al capítulo número 10, si no me falla la memoria. ¿Lo tiene? Mire con detenimiento. Sí, voy a leer desde el verso número 3. Aquí salen preguntas, 3 preguntas que Dios y que Job le hace a Dios. Claro, luego Dios le tapará la boca, porque Dios le va a comenzar a preguntar a Job y no sabrá qué responder. Sí, tiene ya el pasaje. Job 10, verso 3 al 5, dice aquí, Job le dice al Señor, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Sí, poniéndose obviamente ahí.
y que favorezcas los designios de los impíos. Esto es como cuando un cristiano dice, pero Dios, yo soy tu hijo y no vivo como vive el impío del frente. ¿Sí? De pronto lo ve cargado, él viene del Supermaxi con 30 fundas y usted viene con una de las de pronto del mercado. ¿Verdad? ¿A quién no se le ha cruzado por la mente y se le ha pasado fugaz, de manera fugaz así? Señor, pero ¿por qué yo no puedo comprar 30 fundas también? ¿Verdad? Ahora, dice el pasaje bíblico, ¿te parece bien que oprimas, que deseches las obras de tus manos y que favorezcas los designios o los caminos de los impíos? ¿Tienes tú acaso, y aquí comienza el reclamo, en su debilidad como hombre, ¿tienes tú acaso ojos de carne? Ahora, claro, nosotros sabemos por la Biblia que Dios es que carne, Dios es espíritu. Sí, y ahí es donde Job prácticamente quiere escudarse. Lo que pasa es que tú no eres polvo, le dice. Es lo que prácticamente le reclama a Dios. Y es lo que a veces nosotros le reclamamos a Dios también. Si tú estuvieras aquí, sufriendo lo que yo sufro, comiendo lo que yo como, ¿verdad? De pronto limitado con las limitaciones que tú sí que me haces sentir, si tú me sacarías de este asunto. Pero claro, como tú estás allá y yo acá. Mi amado hermano, por eso Dios envía a su Hijo humanizado. Justamente por eso. Para que el hombre no tenga excusa alguna y poderle reclamar a Dios y decir, es que tú no eres carne, es que tú nunca tuviste familia, es que tú no pasaste los problemas que yo estoy pasando, es que tú no experimentaste el dolor que yo experimenté. Sí lo hizo. Por eso Dios hizo o envió al Verbo, si se encarnó. Dice el versículo número 5 del capítulo 10, verso número 4, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? ¿Ves? Si lo ves tú, como ve el hombre, ¿son tus días acaso como los días del hombre? Es decir, que si nace pero también muere. ¿O tus años como los tiempos humanos? Y me quedo hasta ahí. ¿Qué está reclamando Job? Tengo un Dios que no es sino que no es como yo. Tengo un Dios muy por encima de lo que yo soy. Y claro, y por ello no hay, si diríamos en sí mismo, una razón por la cual Él pueda llegar a entenderme. Él es Dios, pero yo soy una hormiga. ¿Sí? A veces pensamos, como he escuchado a veces en ciertas caricaturas, ¿no? A veces vemos como que Dios está como una lupa, el sol ahí refractando la luz a través de la lupa y los hombres son hormigas y los está quemando ahí. Decía, ¡qué malo! Mi hermano, cuando retomamos el libro con la carta a los Hebreos, la intención del texto no es hacer ver a un Dios malo, sino a un Dios con que se compadece. Y en su, digamos así, y en su dolor de ese compadecimiento nos envió al sumo sacerdote, que se lo oye y se lo ve por ese nombre como alguien muy digno, que inclusive dice la Biblia, traspasó y fue a dónde. Sí, a los cielos, traspasó los cielos, pero también así como está tan alto y tan sublime, también está tan bajo y tan identificado con nosotros. Sí, recuerda que Cristo lo llenó todo. Sí, arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Cristo lo ha llenado todo. Verso número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y por qué, mi amado hermano, los comprende? ¿Por qué los entiende? Sencillo, este es el único texto en la Biblia que me hace ver esta situación. Sino uno que fue tentado en todo. Ya vimos la otra vez acerca de las tentaciones que Jesús tuvo en su carne, ¿verdad? Y ahí veíamos que Jesús tuvo problemas. ¿Usted cuándo tiene problemas con la familia? Tiene problemas con su familia, con sus hijos, con su mujer, con su cuñado, sí, con el ahijado, con el sobrino, con el primo, con el tío, con la suegra. ¿Quién no tiene problemas? Mi amado hermano, Cristo también
los tuvo. Pero dirán, oye, pero Cristo no estuvo casado, no tuvo suegra, y vaya si la iglesia es la esposa del Cordero. Jesús fue tentado en todo, amén, y como tal, experimentando los desaires que sí que pudo llegar a vivirlos, te entiende perfectamente. Muchos piensan que Jesús nunca le dio gripe. Muchos piensan que Jesús nunca se tropezó, sí, que siempre todos los caminos que fue un ángel digamos así, que ponía primero la mano para que pise ahí y luego pise el piso. No, mi amor hermano. El Señor experimentó todas nuestras enfermedades. Diría yo, ¿le habrá caído sarampión? Posiblemente sí. Posiblemente. Si usted quiere humanizar a Jesús, mi amor hermano, yo sé que será muy feo, pero es la realidad. Como para que usted entienda que Jesús no se entiende. Jesús iba al baño. Muchos piensan o ven a Jesús solo sentado, no en una casa, sino siempre en el trono. Pero como hombre, como ser humano, tenía aparato digestivo, comía y luego iba al baño. A ver, se oye un poquito hasta sacrílego. ¡Oye, hermano, qué está diciendo el Señor! Pero quiero que usted vea a Jesús no solo como ese ser inalcanzable, tiene que también aprender a ver a Jesús como ese ser humano frágil y débil, que sí que llora como usted llora, que se quejó como usted se quejó, que sintió dolor como usted siente dolor. Y cuando hablo de sentir dolor, no solamente me refiero al dolor corporal, al dolor físico, sino al dolor de amargura, de pena, sí, de sentimientos traicionados, que a la verdad también hacen mucho daño. Como a veces dicen las personas, prefiero que me des un solo puñete y me dejes ahí, ¿verdad? Que me estés hablando e hiriéndome con tus palabras. Jesús, sí, fue, mi amado hermano, sí, identificado con todas nuestras debilidades. Amén, sin faltarle el respeto a Jesús. Mi amado hermano, pero Él vino justamente por eso, sí, diríamos, hasta para poderle tapar la boca a quién. ¿De quién había morido esos amigos? De Job. Claro, tú estás allá, pero ves tú cómo ven los hombres, le dijo. Mira cómo el hombre, sí, en su excusa, en su querer proteger, dice, tú eres Dios, pues. Pero si a ti te cayeran gusanos desde la cabeza hasta la planta de los pies, esa sarna maligna, yo creo que si tu sentir hubiese sido muy diferente. No me entiendes, me estás diciendo Job. Mi amado hermano, dice la Escritura, ya hemos visto que Jesús sí se humanizó, y por eso dice la Biblia en el verso número 15, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Amén, según nuestras debilidades. Pero claro, en Jesús hubo una pequeña pero gran diferencia. En todo fue provocado, en todo fue tentado, en todo fue puesto al límite, en todo. Pero Él no pecó. Esa es la pequeña pero al mismo tiempo gran diferencia. Cristo fue tentado, de pronto le guiñaron el ojo para que se vaya por ahí, sí, ya eso lo vimos otra vez, sí, que la familia lo sacó de quicio, recordando que ni aún sus propios hermanos creían en Él, sí, que Jesús en algún momento llegó a sufrir el dolor de lo que es perder un ser querido, sí, todo, Jesús lo experimentó todo, que fue traicionado por su mejor amigo, queriendo decirlo así, mi amado hermano, sí, que Jesús fue estafado económicamente. ¿A cuántos lo han estafado económicamente? ¿A cuántos le prometieron, sí, hablando de algo monetario, le prometieron subir el sueldo y cuando se dio cuenta, más bien hasta le quitaron? ¿Verdad? Jesús fue perjudicado en todo. Mira que por ahí Judas le metía la mano al bolsillo y se encogía, dice la Escritura, ¿verdad? Pero lo curioso de esto es que Jesús no despidió a Judas. A cualquiera de nosotros, si nos sorprenden robando dinero, hurtando dinero, ¿qué se puede llevar en una empresa? Un despido. Jesús dijo, déjalo muchachos, cualquier rato cambie. Y lo dejó ahí.
Y sobre todo, ni siquiera le cambió de oficio. Cualquiera diría, yo sé que Judas me está perjudicando. Mira, de aquí en adelante el que va a llevar la cartera no será Judas, de pronto se lo doy a quién. Se la doy a Pedro de pronto. Otros dirán, sí, ¿por qué no se la da a Tomás mejor? Por incrédulo. Cada quien tenía lo suyo, pero todos y cada uno de ellos eran débiles. Amén. Y a la larga esas debilidades afectaban en la carne a Jesús. Pero Jesús no peca. Ahora, en función de estas debilidades, mi querido hermano, ya hemos visto que el Señor se acuerda, como lo leíamos en Salmo 103, verso 14, se acuerda de que somos polvo. Si se acuerda de que somos nada, frágiles, débiles. Sí, ahora en el capítulo número 7 de la carta a los Romanos, Pablo, el mismo Pablo que escribe Hebreos, también escribe esta otra carta y hace ver más allá nuestra fragilidad como hombres. En Romanos, capítulo número 7, venga conmigo por favor. ¿Lo tiene? Leo el versículo número 15 en adelante. Dice el Señor, porque lo que hago, y eso hablando de las debilidades, porque este pecado, este capítulo habla del pecado, sí, de Pablo, porque Pablo también era hombre, sí, y era muy débil también. Dice la Escritura, versículo 15, ¿lo tiene? Romanos 7, verso 15, porque lo que hago, dice ahí, no lo entiendo. Ahora Pablo está hablando bajo la connotación de lo malo que puede llegar a ser. ¿Sí? No es que quiere ser malo, pero él sabe que en él, como al igual en usted y en mí, hay una naturaleza caída. ¿Sí? Ahora, Jesús nos limpió, nos lavó, sí, claro que sí, pero todavía nuestra carne está todavía sujeta a corrupción. Hay una naturaleza todavía en nosotros que lucha, que pelea y se resiste con todos los designios espirituales. Yo le pregunto, ¿a quién de ustedes, si me podría a mí decir con satisfacción, claro está, hermano, a mí me encanta orar? Y al cuerpo le encanta orar, al cuerpo le encanta ¿qué cosa? Dormir, descansar. No aprovecha oportunidad para decir, voy a dormir un ratito. ¿Qué escucha la expresión? Voy a dormir un ratito. Ve el reloj, simplemente, qué sé yo, 2 de la tarde, un ratito. Se levanta a las 6. Y cuando se levanta, ¿cómo pasa el tiempo? Decimos. ¿Verdad? Como los muchachos cuando juegan, ¿verdad? Las máquinas. Un ratito, toda la mañana. Un ratito. Ahora, dice la Escritura, versículo número 15, porque lo que hago, y está hablando de su maldad, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Claro, Pablo, ¿qué quería? Ahora que había venido a los pies de Cristo, ¿qué quería Pablo? Quería servir al Señor, quería agradarle, quería explotar lo mejor de sí para honrar a Cristo. Pero dice la Biblia, pues no, si no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Claro, eso que aborrecía no era lo que la carne hablaba, era lo que su espíritu anhelaba. Su espíritu anhelaba ser más santo, su espíritu anhelaba ser un hombre correcto, pero su carne no lo dejaba, no se lo permitía. ¿Quién de ustedes me ha dicho, hoy voy a orar 2 horas? Señor, 2 horas, antes de dormir 2 horas. 2 minutos más tarde. El cansancio lo venció. ¿Verdad? ¿Cuántos se pusieron una meta así? Señor, hoy voy a leer un capítulo entero, 2 versículos. Y se le voló el tiempo. No llegamos, ¿verdad? Porque lo que queremos, la carne se opone. Dice la Escritura, verso número 15, estamos, ¿verdad? Sino lo que aborrezco, eso hago, verso 16. Y si lo que no quiero,
esto hago, apruebo o le doy la venia, o la aceptación que la ley, hablando de los mandamientos de Dios, son buenos. ¿Por qué? Porque justamente los mandamientos, diríamos que norman la vida de una carne que está tendida ¿qué? Al pecado. Yo te pregunto, ¿por qué crees tú que Dios puso, y queriendo limitar los mandamientos a la parte de la parte carnal, ¿por qué tú crees que dice la Escritura, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Ni su casa, ni su buey, ni su arteza de demasiado, nada. ¿Por qué? Porque el hombre está inclinado a eso. La carne está inclinado a la mentira. ¿Quién de ustedes no se niega frente al cobrador? Si lo puede hacer. Claro, si ya lo ve, se fregó. Pero si se lo puede sacar, se lo saca, dice por ahí mucho, ¿verdad? Y manda al muchacho. La carne se inclina a mentir, ¿verdad? Claro, y somos cristianos y de pronto decimos, ¡ay, una mentirita blanca! ¿Verdad? Como que si es arcoíris la mentira, ¿no? No sé cuál será la celeste o la amarilla o la verde, pero la mentira es mentira y es pecado, sin importar el justificativo, ¿verdad? O la intensidad de ella. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, versículo número 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa es la debilidad del hombre. Pero gracias a Dios, porque Jesús nos conoce, justamente ha padecido y nos entiende, y dice en la Escritura, quiero concluir con el análisis del último versículo, porque no lo voy a dejar abierto, lo quiero atopar. Así que en el verso 16 de Hebreos 4 dice, justamente porque sabe nuestra condición, nos dice, acerquémonos. Ahora, aquí inicia el proceso de la ayuda. Amén. Ya se identificó en el verso número 14 lo glorioso que es nuestro Redentor. Amén. Sumo sacerdote, traspasó los cielos, ¿verdad que sí? Ahora, en el versículo número 15 se ha detectado que aun cuando Él está en toda esa gloria, igual se digna a vernos y compadecernos. Listo. Pero también hemos identificado nuestro problema, que somos débiles. En el verso 16, la fórmula es compleja. ¿Cómo salir de la debilidad? ¿Cómo poder obtener ayuda? Lo primero que nos dice es, acerquémonos. Ojo, decimos nosotros al eslogan humano, el que quiere besar, busca la boca. El que sabe que es débil, tiene que acercarse. Amén. Yo no creo que el doctor lo esté llamando a usted, ¿verdad? Y le pregunte, oiga, ¿le dio gripe esta semana? ¿Qué le parece si le visita y le trata esa gripe? Sucede totalmente a la inversa. Es el que se siente afectado, el que coge el tema de doctor, me podrá atender hoy día, ¿verdad? Es decir, que se acerca el paciente al médico. Ahora, esta situación cambió antes de la salvación. Porque antes de ser salvos, quien se acercó a nosotros fue Él. Amén. Él se acerca. Ya salvos, el hombre salvo debe ahora acercarse a Dios. Esa ahora es el nuevo rol que tenemos en Cristo. Antes de no conocerlo, Él se dio a conocer a nosotros. Pero ya conocido, nos toca a nosotros ahora acercarnos. Dice la Escritura, acerquémonos pues. ¿De qué manera? ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué? ¿Por qué dirá que nos acerquemos confiadamente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por lo general suele tener o manifestar el hombre a veces? ¿O por qué muchas veces si uno no va sobre ciertas personas? ¿Por falta de qué? De confianza, por temor, por miedo. Pero anda, dile, que tú lo conoces, yo no. ¿Verdad? Siempre hay esta exposición de no querer vencer, ¿verdad? El temor. Pero ¿cómo si Dios está ocupado?
ocupado, ¿qué se va a estar preocupando por mí? A mí lo mío ya mañana va a pasar. Mi amado, no, el Señor ha dicho, no, quiero que te acerques, primero, es decir, quiero que tú des el paso. Segundo, yo ya no soy un extraño para ti, yo ya soy tu Padre, soy tu Dios, y debes de acercarte con confianza. Ahora, en la congregación pasa esto. Si yo le digo al hermano Arturo que está ahí al fondo, que venga y salude, le dé un fuerte abrazo, saludo y beso a la hermana Elsie, dirá, lo primero que me dirá es, hermano, ¿y quién es la hermana Elsie? Y lo mismo me preguntará a ella, ¿quién es el hermano Arturo? ¿Quién es el hermano Arturo? ¿Qué hay un Arturo aquí? Sí. Ahora, Dios lo que me está diciendo con este pasaje bíblico es que entre Él y yo hay total confianza. O debes de sentir en tu vida que hay confianza en Dios. Así como Dios te conoce y porque te conoció, se mostró a ti y te hizo ver toda su magnificencia, su gloria, su perdón, su redención. Ahora tú debes de sentir para con Él lo mismo, aun cuando a veces la lucha internamente te diga que no. Porque uno debe de ser muy sincero en esto. Cuando uno se siente débil, cuando uno se siente que ha fallado, lo menos que uno quiere es acercarse a Dios. Porque en ese estado uno siempre se siente indigno, ¿verdad? Cuando uno sabe que le ha fallado a Dios, uno lo que menos quiere es acercarse a Dios. Porque sabe que está sucio. Y uno ahí le juega la mente y dice, pero si eres limpio, eres puro, santo, tú estás inmundo, sucio, contaminado. Yo pregunto, mírelo de manera muy práctica. Un mecánico, luego de la actividad, tiene que acercarse confiadamente ¿a qué? Para quedar limpio. Al jabón. Si no se acerca al jabón, o yo me pregunto de esta manera, ¿acaso el mecánico dice, ay, el jabón se lo ve tan limpio? Y es verdad, usted se lava y todo, y el jabón queda limpio, ¿verdad? Y usted se acerca, pero yo le pregunto, el mecánico, uy, está ahí, ¿lo toco o no lo toco? Mejor no lo toco, se ve bonito ahí limpiecito. El hombre que conoce a Cristo y que obviamente es débil, debe acercarse a su jabonero. Amén. Debe acercarse a su jabonero. Dios no va a quedar sucio con tu pecado. Dios va a limpiar tu pecado. Amén. Dios no va a quedar, llamado hermano, enfermo si vienes con gripe a Él. Él va a sanar tu gripe, va a sanar tu cáncer. Él no va a quedar con problemas familiares. Él viene a resolver los problemas de tu familia. Amén. Eso, llamado hermano, debes de tenerlo muy presente. Acerquémonos pues confiadamente. Y claro, y lo dice, porque es verdad, al trono de la gracia. Pero pone primero trono, no dice acerquémonos confiadamente a la gracia, no, dice acerquémonos confiadamente al trono, al rey. Amén. Mira que lo pone en ese orden. No dice acércate directamente a ver, no. Acércate al trono. Es decir, si te vas a acercar, también debes de considerar de que debes de venir humillado, porque no es a cualquiera que te vas a acercar. Sí, te vas a acercar a tu rey. Dirán muchos, oye hermano, pero si para hablar con el alcalde, ¿qué trámite? Pero esos obstáculos Dios no los pone. Pero porque no los pone, no significa que no vengas a Él reconociendo lo que Él es. Dios. Amén. Y que frente a Él, dice la Biblia, se doblará toda rodilla. No puedes venir ante Él. A ver, Señor, estoy sucio. A ver, ahora sí, a ver, límpiame rápido. No. Nuestra condición siempre delante de Dios debe de ser de humillación. Sí, dice la Escritura que el que se humilla, Él lo exalta. Y claro, si yo vengo débil para poder obtener de Él fuerzas, no vengo a exigírselas para que me las dé, vengo a rogar para que me las dé. Si vengo a Él enfermo, no vengo a exigirle sanidad, sino que vengo a suplicarle que me sane.
Si mi hogar está destruido, no vengo, ¿verdad? Con rigurosidad a demandar. Vengo con humillación a solicitar, que es otra cosa. Amado hermano, dice pues la Escritura que debemos de hacerlo en ese orden, acercarnos, segundo, con confianza, pero al mismo tiempo con humillación, en ese orden. Y dice ahí, ¿para qué? Porque ese es el favor de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Yo digo, si no me la da, por último, por lo menos lo intenté. ¿Qué tengo que perder? Como decíamos cuando hacíamos la solicitud para el municipio, a la larga, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me lo bien. Pero me quedo tranquilo al saber que por lo menos lo intenté. ¿Verdad que es así? Por lo menos digo, lo hice. Hay muchos que ni siquiera eso. Dice, pero lo intentaste. No, no intenté. ¿Intentaste restaurar tu matrimonio? No, yo ya lo di por perdido. No. Nunca des por perdido. Siempre haz todos los intentos que están al alcance de tu mano para que mañana más tarde, por lo menos digo yo, tengas tu conciencia tranquila que de tu parte todo fue hecho. Por eso es que Dios hizo todo. Todos los intentos que tenía que hacer para rescatar a la humanidad, los hizo. ¿Para qué? Para poder confiadamente mañana más tarde en el juicio decir, yo de mi parte lo hice todo. Excusas no tenías. Mi querido hermano, esa debe de ser la mejor postura del hombre hacia Dios. ¿Qué tienes que perder? Si ya estás en pecado, si ya te sientes débil, ¿qué más débil puedes estar? ¿Verdad? ¿Qué más sucio puedes llegar a estar? Inténtalo, ven al trono de la gracia, ven confiadamente, ven esperando de Él tener, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué es lo máximo que puede pasar siendo negativo? Que no te dé misericordia, es decir, que te quedes en el mismo estado en que estás. Pero yo le aseguro algo, nadie que viene humillado a Dios se queda igual. Nadie. Porque si algo tiene Dios de su creación, es misericordia. Pero, aquí viene un pero. Y ese pero está en la parte final del verso. Y ese pero sí va a ser la incógnita para la otra semana. A no ser que me diga, pastor, dele nomás. Sí. O no habrá una doble ley, una que dice, dele por dentro. No, no le dé, hermano. Está el pecado que mora en mí. Dice en la última parte, y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, esa expresión final tiene dos connotaciones. La primera es que Dios me puede socorrer. Pero la segunda es que no siempre tendré la oportunidad para ese socorro. La Escritura dice con claridad, para el oportuno, es decir, que no siempre habrá oportunidades. Como muchos a veces creen tenerla. No, si yo mañana voy a la iglesia, yo mañana, a ver, estamos a brindar, mire, el 2019 yo ya busco, ahí ya me concentro a buscar de Dios. Uno piensa, uno cree que controla la gracia, uno piensa que controla las misericordias, uno piensa que tiene el dominio, que uno puede administrar, en este caso el favor de Dios. Y la Escritura dice, no, un ratito, yo te he dicho que te acerques a mí, pero tienes que tener bien presente que no siempre cuando quieras acercarte yo te voy a atender. Ten presente, recuerda el versículo número 16, que puedes venir con confianza a mí, pero también debes de tener muy presente que no porque tengas confianza en mí significa que yo voy a honrar esa confianza. Le digo esto, hermano, por lo que dice la parte final, porque no siempre habrá oportunidad. Haga una prueba. ¿Cuántos tienen algún amigo importante en la tierra?
piense en esa persona, por un ratito. Considere, déle vuelta un poquito a su cabeza. Y es muy importante, ver el panadero, es importante. Bueno, sí, pero vaya un poquito más allá. ¿Cuántos conocen un rector de un colegio o un rector de una universidad? ¿Cuántos conocen un director por ahí? Alguien que esté en alguna gerencia. Sí, de pronto hay unos que son más influyentes. Y yo conozco al alcalde, yo conozco al prefecto, yo conozco a, qué sé yo, bueno, al pastor, yo, no sé. Piense en alguien importante. Ahora, haga una prueba. Vaya y decídase en esta semana a visitarle. Claro, muchas veces la gente importante no tiene acceso inmediato. Siempre hay, antes de llegar allá, hay un protocolo, hay parámetros. Si usted hace el intento de querer verlo, yo le quiero preguntar ahí, ¿cuántos lo podrán hacer en el primer intento? Solamente que ese día que usted vaya, el jefe esté así, sin hacer nada, le pueda decir, oiga, vino fulano, mi amigo, dice que es su amigo de colegio. ¡Ah, ya me acordé, Pinocho! ¿Qué pasa? Hágalo subir a Pinocho. Y Pinocho contento, ¡ay, me recibe el gerente, mi amigo, mi pana! Pero no siempre el gerente va a estar así. De pronto usted va, pero va justo en el momento más inoportuno. De pronto el gerente está en una reunión. De pronto el gerente está en un viaje de negocios. De pronto el gerente está desocupado, pero simplemente no quiere hablar con nadie. Está fastidiado, tiene una migraña. ¿Me explico? Ahora, no digo que Dios sale de viaje. No digo que Dios tiene migraña. No digo que Dios está desocupado. Lo que digo es que Dios no es objeto de nadie. No es títere de nadie. No es un muñeco de nadie. No es un juguete en una percha, porque a veces pensamos que Dios o las cosas espirituales parece que estuvieran en un supermercado donde yo entro como un carrito y digo, a ver, hoy quiero un poquito de esto en la parte espiritual. Dios no está en una percha, Dios no se está ofertando como de pronto los artículos en un almacén que dice, oye, se lleve 2 por 1. No. Su gracia, su misericordia y todos los beneficios que Él tiene para nosotros están sí ahí, pero Dios nos los da de manera oportuna. No siempre usted con lágrimas sentirá la satisfacción del perdón. Esto solamente lo entienden quienes en su congoja, sí, y en su humillación dicen, hermano, yo he llorado, he derramado delante de Dios, pero aún así no siento que Dios me esté escuchando. No siento que Dios esté respondiendo, no siento presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no necesariamente cada vez que yo lo llamo, Él tiene la obligación de abrirme. Hay un precioso pasaje en el libro de Cantar de los Cantares. Venga conmigo. Si me regala el tiempo para terminar el tema, ¿no? Venga al libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo número 5. Espero que este pasaje lo escuché de un hermano que escucho también yo en internet, a Dante Gebel. Dice en el capítulo 5, Cantares, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Versículo 5 en adelante. ¿Lo tiene? Cantares, capítulo 5, verso 5 en adelante, dice la palabra del Señor. Yo me levanté, esto hablando de una novia o de una mujer que si anhelaba la presencia de su esposo. Yo me levanté para abrir a mi amado.
¿Lo tiene? Y mis manos, obviamente en su desesperación por querer, que su amado, recibirla, y mis manos gotearon mirra. Yo no sé, pero ¿cuántos? Yo quiero que usted, antes de seguir leyendo, se enfoque en algo. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban bellas y hermosas, hablando de la cama? No digo que no les dé ahora, pero con menos años. ¿Cuántas eran nerviosas? Que cuando veían al muchacho, sus manos sudaban. Toda la vida, dice la mujer. ¿No? Que cuando la saludaban, ¡uy, ay, muchacho! Me miró, hermano, me miró. Ay, muchas hermanas volaron, le cuento. Suspiran. Amadas hermanas, eso es lo que le pasaba a esta mujer. Anhelando la presencia de él, dice la Biblia, versículo número 5, mis manos gotearon mirra, que era obviamente una esencia aromática. Gotearon mirra y mis dedos mirra que corría. Claro, ¿sobre qué? Dice la Escritura. Sobre la manecilla del cerrojo, es decir, sobre el pomito de la puerta. Dice aquí, abrí yo a mi amado. Y dice la Biblia, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Si usted lee todo el texto, el amado había hablado, había llamado, pero ella se demoró al salir. Es que no hay cosa más nefasta para los enamorados que de pronto usted llega a casa, usted va llegando y la mamá cuelga y usted pregunta, ¿quién era? Vamos a suponer que su enamorada se llamaba Ana, ¿no? Un ejemplo solamente. Y cuidado va a decir, si hay alguna Ana va a decir, es de mí, no. Un ejemplo, ¿no? O Pinocha, siempre utilizo las comiquitas, ¿no? De pronto era Mickey y Minnie. Vino Mickey y le preguntó, ¿y quién llamó? No sé, era Emi, dice cuantito. ¡Ay, mamá, cómo es posible! ¿Qué dijo? No sé, ya no me acuerdo. Algo de una salida, pero no me acuerdo. ¿Verdad? Diría que no hay cosa más nefasta para quedarse en qué. En zozobra. Hermano, ella recibió, o por lo menos oyó, que su amado hablaba por afuera. Y claro, ella corrió, y en su desesperación, ¿verdad? Queriendo agarrar y con las manos húmedas, de pronto ni le abría, como con las manos están con champú. Y al abrir, oh sorpresa, su amado ya no estaba. ¿Quién es? Fernando, ¡ay sí! ¡Mi hermana mía está aquí! ¡Córrete! Gritando, ¡ya colgó! Versículo número 6 dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y quiero por favor que resalte esto, lo busqué, pero ya no lo hallé. Lo llamé y ya no me respondió. ¿Sabe por qué? Porque había pasado ¿qué cosa? Su oportunidad. Así mismo puede llegar a pasarnos si no estamos permanentemente buscando en Dios su socorro. Porque si nos descuidamos y tenemos obviamente esas debilidades que sabemos que nos están alejando de Dios, y Dios cada vez con mensajes como estos llamándonos y motivándonos o despertándonos a que si lo busquen, búscalo hoy. ¿Se acuerda usted de la expresión que le hemos venido dando? Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso implica de que debemos estar atentos a la palabra de Dios, para que cuando lo escuche haya en nosotros reacción instantánea. Si tu esposa te habla, y esto pasa en casa, y te dice, hijo, ¿verdad? Dices,
se fregó. En ese momento, ya viste que me tienes hablando como loca, que soy loca, y se le abre la puerta del problema. Si algo anhela a una esposa en casa, que cuando habla es que sea escuchada. ¿Verdad? Y querido hermano, si es lo mismo, queriéndolo ver de manera simplificada, con respecto, sí, a nuestra atención a las alertas de Dios. Cuando Dios te está hablando, no digas, ya está bien hermano, así entendí, muy bonito el mensaje, me gustó, me hizo reír, pero decisiones después. Pensando que yo tengo el control de mi salvación, pensando que yo tengo el control de querer restaurar cuando a mí se me dé mi gana, mi vida. Tú no tienes control de nada. Recuerda lo que decía el salmista: si de algo debes tú saber o estar seguro es que tú eres polvo. Amén. El polvo no tiene, diríamos en sí mismo, autoridad, no tiene fuerza, no tiene valor. Cristo da valor al polvo. Amén. Cristo da valor a lo inservible. Cristo es el único que puede llamar a lo que no es como que si fuese. Pero para ello, tu oído espiritual, ¿por qué crees que en muchas oportunidades de la Biblia se dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice? Porque muchos pueden escuchar el mensaje de una manera muy pesada, es decir, con una liviandad, donde dejan pasar oportunidades de oro que yo le aseguro que hombres en agonía quisieran escuchar. Pero que claro, como nosotros de pronto nos vemos con algo de salud, decimos, bueno, después será. ¿Quién garantiza que haya un después? ¿Y quién garantiza que si hay ese después, Dios esté oportuno? Porque bien puede ser que en un mismo día Dios escuche a unos cuantos y a otros no le dé la gana de escucharnos. Porque fueron tan duros, fueron tan indolentes, fueron tan vanos, que no dieron valor en su debido momento a su voz. ¿Sí me está entendiendo? Esta mujer salió tras la voz de su amado. Y dice la Biblia que no salió ella, salió su alma. Eso implica de que en ella había un anhelo, sí, ferviente. Pero ni aún con todo su anhelo, con todo su, digamos, con todo su ser, logró alcanzarlo. Inclusive vio desgracia. Mira lo que dice el mismo texto más adelante. Dice la Escritura, versículo número 7: me hallaron. Cuando ella salió, no la halló al amado. Dice que la hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. ¿A quién salió a buscar ella con desesperación? ¿A quién? A su amado. ¿Qué encontró? Encontró al amado. Encontró maltrato, encontró vituperio, encontró despojo. Hay quienes tienen mucha desesperación de Dios para que Dios les hable, para que Dios les dé una palabra. Pero hay muchos que teniendo esa oportunidad no la aprovechan. Recuerda, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No me hagas caso. Debemos de tener presente en Hebreos, para concluir, capítulo número 4, que el Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar justamente esa gracia para el oportuno socorro. Termino con un ejemplo, porque siempre los ejemplos, y sobre todo los bíblicos, son un sello. En Hebreos capítulo 12, más adelante, Hebreos, quítale por favor, ecualízalo bien. Hebreos capítulo número 12, y llévate esa referencia, porque esto puede ser
lo que acontezca si no tienes bien afinado tu oído. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno, y mira que va a hablar de la gracia, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, ¿puedes leerlo por favor? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pasó con Esaú? Ofendió a Dios, eso es indudable. Pero ¿qué más hizo Dios? Perdón, Esaú. Se arrepintió. Y no solo que se arrepintió, y de pronto lo hizo hasta como muchos, diríamos, mejores pecadores arrepentidos. Lo hizo con qué? ¿Cuántos se arrepientan con lágrimas? Por lo general, el estándar es decir: Señor, perdóname. Perdóname. Mire en casa, ¿cuántos de sus hijos piden perdón llorando? Llorando. Sea sincero y honesto. ¿Cuántos recuerdan la última vez a sus hijos pidiendo perdón con lágrimas en sus ojos? ¿Se recuerdan? Dicen: no, aquí mi hija ya lloró. No, mi hijo lloró cuando le metí palo, ¿no? Cuando que ella ya me dice: mamá, perdóname, tomé la cola de mi papá, perdóname, llorando y llorando amargamente. Pregunto, ¿cuántos se han arrepentido así? Creo que si ha ocurrido, ha sido algo pero contado con los dedos de la mano. Esaú solicitó a Dios perdón por la locura de haber vendido simbólicamente, claro está, su primogenitura a su hermano, ¿quién? Jacob. Y la Biblia dice, verso 17, que luego de eso, deseando, anhelando heredar la bendición, ¿qué pasó? Fue desechado y no hubo, aquí está el punto, el eje central de lo que leemos en Hebreos también. No hubo oportunidad. Por eso es que el Señor dice: para que tengas el oportuno socorro. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. Y la procuró con lágrimas. Yo le aseguro, mi amado hermano, que si usted estuviese solo de observador, ojo, solo de observador en un escenario semejante, una mujer, un varón, obviamente una mujer ofendida, un hombre que ofendió a su mujer, lo general, adulterio, y usted solo de observador, a veces nos toca a nosotros ser observadores en escenarios como este, donde el marido llorando viene a pedir perdón. Y la mujer dice: no, ya no. Hasta ahí fueron las oportunidades. Uno podría llegar a pensar en su corazón: uy, pero qué mala la mujer. El marido es malo. Pero ella está resuelta. Allá no dar. ¿Qué cosa? Ya, ¿qué no quiere dar ya? No es que no quiere dar perdón. Porque ella puede decir: yo no perdono, hermano, porque yo soy cristiana y como cristiana estoy obligada a perdonar, pero lo que yo no quiero es morir con él. Bendito, gloria a Dios. No sé si es salud o enfermedad, pero gloria a Dios.
Un corte comercial, está bien. ¿Sí me entiende, hermano, a dónde quiero llegar? Mucha gente puede tener a Dios por delante y llorando. Y Dios le puede decir lo mismo que esa mujer a su esposo. Está bien, yo te perdono, pero ya no te voy a dar la oportunidad de servirme. Ya no te voy a dar la oportunidad de seguir usándote como quería usarte, porque cada vez que te hice el llamado a que me sirvas, no lo necesitaste, lo miraste con menosprecio. Sí, te perdono, eres mi hijo, pero tengo que levantar a otro para esa tarea, a otro que valore lo que tú por todos tus años dejaste pasar. ¿Sí me entiende? Amado hermano, recapacitemos. ¿Sí? Hagamos un verdadero acto de conciencia y no desaprovechemos, ¿sí?, los llamados, porque no es uno, son constantes en Dios, los llamados de Dios que hace a nuestras vidas. ¿Tienes problemas? Bienvenido. Tu vida está difícil, está de cabeza, bienvenido. Mi amado hermano, Dios no necesita que tu vida venga ordenada. Él ordenará tu vida cuando estés en las manos de Él. Pero lo que Dios sí necesita es tu vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Déjate de pelear con Dios. Mejor ponte a su favor, porque los que están con Él nunca pierden, siempre vencerán en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Inclina tu rostro y permite que el Espíritu Santo. Hoy hay oportuno socorro, ¿ah? No lo dejes pasar. No hagas lo de Saúl.